Descifrando el dolor. Comprender el significado del dolor físico permitirá darle un sentido al sufrimiento psicológico. El dolor cumple una de las funciones adaptativas más importantes para la supervivencia del ser humano: avisar que un órgano físico está funcionando mal o está siendo agredido, para que sea reparado o defendido. Una vez activada la señal de alarma, su impacto es de tal magnitud que no puede pasar desapercibido. El dolor duele mucho, y no es para menos si consideramos las enormes implicaciones que tiene para la vida humana. Si la advertencia fuera suave y amable, ignoraríamos la información y la enfermedad o la dolencia seguiría avanzando. El dolor nos da conocimiento de causa para intentar solucionar el problema. Pese a lo primitivo y tormentoso del método, no deja de ser ventajoso para poder contar con un guardián tan eficiente que nos indique cuándo algo anda mal. Sin embargo, no se debe desconocer que el dolor a veces se ceba en su función y se vuelve demasiado insistente. El cerebro humano no posee un sistema de retroalimentación para contestar al aviso doloroso. Ya entendí, sé que mi muela tiene caries. Ya he recibido el recado, iré al dentista mañana a primera hora, pero no seas tan obsesivo y deja de machacar. Afortunadamente el dolor no entiende este lenguaje, si no más de uno se hubiera muerto en la sala de espera. Si se obtiene la cura o se restablece la normalidad del órgano, él se calma. Si no es así, persiste incisiva y categóricamente hasta que llegue la sanación. La mente inventa el sufrimiento. Al dolor psicológico lo llamamos sufrimiento, de manera similar a lo que ocurre con la biología. El sufrimiento también cumple una función de aviso en el mundo psicológico. Por ejemplo, cuando alguien nos rechaza, ese dolor nos está diciendo que hay una estructura mental afectada o un apego irracional que debemos destruir. Cuando pierdo un partido de tenis y siento aflicción profunda por ello, este sentimiento negativo de pérdida dice que no se ha visto alterada mi autoexigencia, es decir, la necesidad de ganar. Ha sufrido una derrota y por lo tanto duele. En ambos casos, un sentimiento de incomodidad nos indica que cierta necesidad psicológica no se ha visto satisfecha, o lo que es lo mismo, un órgano mental ha sido afectado. El origen del sufrimiento, tal como señala Buda, está en querer retener algún aspecto de la realidad que nos interesa, sin ver que el todo está en un constante fluir. La seguridad psicológica parece ser una ficción de la mente que espera encontrar lo estable, lo indestructible y lo eterno. La madurez psicológica de un yo fuerte es la aceptación de que nada es para toda la vida. Del desprendimiento nace la paz. Aunque hay sufrimientos más importantes que otros, y algunos francamente pueriles, todos dejan su lección. El sufrimiento es el termómetro del alma, la señal que nos indica el camino para alcanzar el fondo de nuestra conciencia y eliminar los esquemas mentales maladaptativos. Mientras el motor principal de la evolución de las especies ha sido el peligro, el sufrimiento es el principal impulsor del crecimiento psicológico personal. Aunque no nos guste, no se puede avanzar sin él. Más aún, si lo evitamos, cerramos la puerta de la realidad interior. Nada más peligroso que una infección sin fiebre. No estoy diciendo que debamos rendirle culto al sufrimiento, ni regodearnos en él a la manera masoquista, sino que realistamente comprendamos su función. Insisto, pese a que nos fastidie, el sufrimiento nos enseña el lado oscuro de la mente y qué cosa modificar. Desde este punto de vista, muchos incidentes críticos pueden concebirse como una ocasión para mejorar. Los chinos utilizan un carácter gráfico combinado para representar la palabra crisis. Una parte significa peligro y la otra oportunidad. En el idioma español el término también adquiere dos significados:
conflicto y transformación. Es decir, toda situación de estrés es una oportunidad para reconstruirse a sí mismo, o para reestructurarse a sí mismo. O dicho de otra forma, toda transformación real conlleva una dosis de malestar implícito. Los reveses de la vida muchas veces son una ocasión para cambiar. Si la intensidad de la experiencia es alta, su impacto puede producir una verdadera revolución interior en la manera de ver y percibir el mundo. Un señor de 50 años, dedicado a la ganadería, había comenzado a asistir de malas ganas a mis citas por sugerencia de su mujer. Era un individuo supremamente inteligente, rudo, de mal carácter y insensible, poco afectuoso y que generaba miedo en todas las personas que convivían o trabajaban con él. Era un hombre muy adinerado que ejercía a la perfección el abuso del poder y la explotación. Cuando llevábamos 4 meses de terapia, obviamente sin mejoría alguna, ocurrió lo imprevisible. Mi paciente fue víctima de un secuestro. No volví a saber nada de él hasta que 3 meses después, al otro día de ser rescatado por la policía, regresó otra vez a mi consulta. Verlo nuevamente me produjo un gran impacto. Ya no era el mismo. Había pasado todo su cautiverio amarrado en un pequeño cuarto de paredes blancas y con muy mala alimentación. Se le veía demacrado, cansado y con algunas nuevas canas. Caminaba con dificultad y apenas podía mover un brazo. Pese a todo, un brillo extraño y muy especial acompañaba su manera de mirar. Le pedí autorización para grabar la sesión y accedió muy amablemente. Comenzó su breve exposición de los hechos con un tono de voz sereno y pausado. Esta experiencia ha sido muy importante para mí. Creo que la vida me obligó a mirarme a mí mismo a la fuerza. No había sido capaz de hacerlo antes, no sé por qué, suspiró. Creo que aprendí muchas cosas, mirando unos búhos de porcelana. Por ejemplo, yo nunca había reparado en los colores. ¿No le parece increíble que los colores existan? De tanto mirar esa pared blanca aprendí a sentir cómo palpita la naturaleza, porque realmente eso es lo que pasa. La vida está viva, ¿me entiende? Los colores se mueven. Usted va a pensar que estoy loco, pero puedo oírlos. Elija uno y verá que puedo decirle el color con los ojos cerrados. Le coloqué un pequeño búho amarillo en la mano y lo comenzó a acariciar suavemente por unos segundos. Es amarillo, ¿verdad? Repetí el experimento con otros objetos y el resultado fue el mismo acierto. Luego continuó su relato sin inmutarse. Sufrí mucho, pero lo peor no era el dolor de las piernas y los brazos, sino estar lejos de los míos. No les di lo que podía. En las horas de soledad solamente le pedía a Dios que me diera otra oportunidad para cambiar. Vi todo lo malo que había en mí. Va a tener mucho trabajo conmigo. Le pregunté, ¿qué siente en este momento? Cerró los ojos y dejó salir la respuesta desde lo más profundo de su ser. Humildad, humildad, solo eso. Aprendí mucho de mi paciente. A lo largo de un año lo vi crecer a pasos agigantados. Aunque su hipersensibilidad a los colores desapareció, su progreso psicológico y espiritual crearon una verdadera revolución interior. Para ser más exacto y parafraseando a Krishnamurti, hubo una mutación psicológica. Vi cambiar la dureza por ternura, la explotación por compasión, el aislamiento afectivo por abrazos y caricias y la indiferencia por interés y preocupación sentida. La última vez que supe de él, estaba participando activamente en un grupo de ayuda a los indigentes. El mensaje es claro. Sin anestesias, subterfugios de ningún tipo, la crisis incontrolable produjo la cantidad de sufrimiento necesario para que mi paciente no tuviera otra opción
que asimilar la información y evolucionar. Desgraciadamente, no todas las personas sometidas a situaciones límites logran este impacto positivo. Si el manejo de la experiencia estresante es inadecuado, puede sobrevenir lo que se conoce como síndrome de estrés postraumático, un trastorno que necesita ayuda profesional. Si bien es cierto que todo sufrimiento deja su enseñanza, a veces es posible ubicarlo en un contexto diferente y crearle un nuevo significado. En estos casos, el sufrimiento adquiere una dimensión especial que trasciende la cualidad educativa que lo caracteriza. Un señor de edad, viudo hacía 2 años, no había podido superar la muerte de su mujer. No habían tenido hijos y ya no le quedaba familia. Extrañaba muchísimo a su esposa y se sentía sin fuerzas para seguir viviendo. Los antidepresivos producían un adormecimiento del dolor, pero su tristeza era demasiado honda como para ceder a la droga. Recordé un caso similar que había sido tratado exitosamente por Viktor Frankl, un prestigioso psicólogo humanista sobreviviente del Holocausto, y decidí intentar el mismo procedimiento. En una de las citas le pregunté qué habría ocurrido si la viuda hubiera sido su esposa. Su rostro cambió de inmediato. Ella no lo hubiera soportado. Era una mujer muy frágil y suave y me adoraba. Fue cuando le sugerí que diera a su dolor una nueva visión. Usted amaba a su mujer más que a nada en el mundo, desde ese contexto de amor. ¿No es mejor que sea usted el que tenga que vivir la angustia de la pérdida? Usted era el más fuerte. Es como si la estuviera reemplazando. ¿Por qué no intenta ver su sufrimiento como un acto de sacrificio, producto del amor? Usted se ha hecho cargo de algo que ella no iba a ser capaz de soportar. Trate de reubicar el sufrimiento, reinterprételo y dele un nuevo valor. En ese preciso instante, sin más discursos, él comprendió lo que yo quería decirle. El dolor psicológico de la pérdida había adquirido un sentido que no tenía antes. Había dejado de ser un sufrimiento inútil para ser una desdicha noble. El sufrimiento se había transformado en un acto de amor. El ser humano posee la facultad de trascender el dolor biológico y transformarlo en valor. Esto no implica desechar el aprendizaje que la naturaleza nos entrega desde la fisiología, sin completarlo. El dolor alerta, el sufrimiento avisa y además dignifica. Para meditar la enseñanza 1. La sabiduría natural te muestra cómo el dolor es un amigo fiel, que te jala una y otra vez para que tomes conciencia de algún percance físico real o potencial. La mente imitó esta forma de supervivencia, la trasladó al mundo psicológico e inventó el sufrimiento. El sufrimiento es una señal que te alerta sobre la existencia de esquemas psicológicos negativos que debes modificar para que no te dañen. Pero además, cuando le confieres a tu pena un sentido de superación, ese sufrimiento adquiere una dimensión específicamente humana que trasciende lo meramente animal y te engrandece. De ahora en adelante, cuando el sufrimiento se haga notar, no intentes hacerlo desaparecer de inmediato. Míralo, descífralo, acércate a él con humildad para ver qué quiere. El sufrimiento es el privilegio de la autoconciencia, el burlarte de la vida en plena acción, el baluarte de la vida en plena acción que pugna por seguir adelante. El sufrimiento te recuerda que eres transformación viva y la punta de lanza de la creación. Puedes aprender cada día más de ti mismo, aunque a veces duela un poco. No olvides que el universo te está hablando, te está manifestando a través tuyo. Escúchalo, algo tendrá que decirte. Sobre el miedo y la ansiedad. No es que el héroe sea más valiente que nadie, sino que lo es por 5 minutos más. Emerson.
La función biológica del miedo es protegernos ante el peligro real. Cuando estamos en una situación amenazante, un sistema especialmente diseñado para estos casos se prepara para la huida. Una vez se detecta la fuente del posible daño, la sustancia llamada adrenalina, la que a su vez enerva una serie de cambios físicos, dilatación de la pupila, sudoración, palidez, tensión muscular, gritos y una sensación interna de inquietud y alarma. Algo nos dice que no debemos quedarnos ahí y que tenemos que escapar. A diferencia de lo que ocurre con los miedos psicológicos, el miedo biológico siempre se agota. Sube en pico, se mantiene en forma de meseta un instante y, luego, si no le metemos cabeza al asunto, decrece. Ese es el ciclo natural. Por el contrario, la curva del temor mental puede no declinar jamás. Si nos acercamos a lo natural, descubrimos que los síntomas que acompañan la experiencia del pánico pueden ser vistos desde una perspectiva más amigable. Cada componente de la emoción nos cuenta cómo debió de haber sido la lucha por la supervivencia hacía millones de años. Ellos nos hablan de cómo actúa el mundo natural. La dilatación de la pupila permitía aumentar la capacidad de visión en la oscuridad. El hombre no conocía el fuego y es probable que muchos depredadores estuvieran al acecho amparados en la oscuridad. El temblor originado por la adrenalina, tal como lo ha demostrado la psicología animal, posee un significado comunicativo de alertar a los otros miembros del grupo y pedir ayuda. Algunos animales, como las gacelas, utilizan el temblor para avisar de la proximidad del depredador, con muy buenos resultados. Recordemos que el lenguaje humano no estuvo desde el principio. La taquicardia permite bombear más sangre y prepararse para un mayor gasto energético, como correr o saltar más. El sudor permite escabullirse y resbalarse más fácilmente del atacante. La palidez y el desmayo, tal como enseñan algunos estudios etológicos, permiten pasar desapercibido para ciertas especies agresoras. Pero no todo es color de rosa. Debido a que la civilización avanza 100 veces más rápido que la evolución biológica, se ha producido un desajuste evolutivo entre la biología y el desarrollo de la cultura. Nuestro banco genético arrastró un cúmulo de miedos que habían sido útiles para el hombre prehistórico, pero que probablemente no lo sean tanto en la actualidad. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, al agua, a las alturas, a los animales, a los espacios cerrados, a los lugares abiertos y algunos más. Son temores preparados. Podemos heredarlos sin aprendizaje alguno. El hombre no conocía la luz, no sabía nadar, no sabía volar, era un animal diurno, que debía esquivar aquellos lugares donde no pudiera escapar fácilmente, y necesitaba de un mecanismo que salvaguardara su integridad física. La mejor opción adaptativa fue el miedo. En la naturaleza nada está de más. Todo responde o respondió a un increíble y maravilloso mecanismo de supervivencia. Cuando sentimos los síntomas del miedo, es nuestra madre naturaleza la que se está manifestando para cuidarnos, un acto de amor cósmico. En esos momentos de temor estamos presenciando la magnificencia de lo natural, obrando como en los viejos tiempos. Estamos reviviendo la historia de la evolución y decodificando el eco de la creación. No digo que sentir miedo sea delicioso, sino que además de útil es una oportunidad para ver cómo funciona el universo. Si el miedo fuera agradable, hace rato se hubiera acabado la vida en el planeta. El miedo es incómodo, pero no duele. Si el miedo se activa inesperadamente, deberíamos hablar con él y, de paso, con nosotros mismos. Te activaste de nuevo. No entiendo por qué lo hiciste, pero supongo que debes de haber creído que hay peligro en alguna parte. Posiblemente yo te haya mandado un mensaje equivocado. Esta sensación incómoda que estoy sintiendo es adrenalina. Ella es la que me produce la inquietud y no otra cosa. Simplemente fue una falsa alarma.
Yo entiendo que no puedas parar porque una vez activado debes completar el ciclo que dura algunos minutos. Lo que estoy sintiendo en este momento es la energía de vida corriendo por mis venas. En este momento yo soy la naturaleza. Estos cambios transitorios que obran en mí son la fuerza del amor que me cuida. Seguiré con mis actividades hasta que se acabe la sensación. El supuesto diálogo ascético no es fácil de llevar a cabo porque el miedo no está diseñado para pensar, sino para actuar. Si un enorme león se asomara por la puerta de mi casa, no sería muy adaptativo aplicar la lógica aristotélica. Caramba, caramba, hay un enorme animal parado en el umbral de mi puerta mostrándome sus fauces. Puede ser una propaganda de la Metro Golden Mayer o un gato alimentado con purina. No sé, creo que es más prudente salir discretamente. Para ese entonces el supuesto león ya me habría devorado y hecho la digestión varias veces. Frente a un riesgo real, pensar mucho no es lo indicado. Por eso cuando el miedo aparece, la mente se acuesta a dormir. Si vemos una culebra a pocos centímetros de nuestros pies, no preguntamos nada, saltamos y gritamos sin importarnos demasiado lo que opinan los demás. La mente inventa la ansiedad. El orden natural explicado hasta aquí desvanece cuando lo psicológico hace su aparición. Si la mente comienza a intervenir, la cosa se complica y, por decirlo de alguna manera, se ensucia. La psicología humana no solamente crea miedos totalmente irracionales como los fantasmas, los muertos, los cementerios, el fracaso, el ridículo, hablar en público y la mala suerte, sino que también inventa la ansiedad, es decir, el miedo anticipado. Cuando la mente manda el mensaje de alerta roja, todas las células comienzan a trabajar horas extra para defenderse del supuesto atentado. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, suele ser una falsa alarma activada por la susceptibilidad del ego. El cuerpo es ingenuo y siempre le cree a la mente. Aunque la ansiedad es un progreso respecto al incipiente reflejo condicionado, adelantarse demasiado tratando de predecir calamidades puede resultar nefasto. Muchas personas de tanto utilizar su calculador de riesgos lo dañan y desafortunadamente su reparación no es tan fácil, además de costosa. Un paciente agorafóbico, miedo a los lugares o situaciones donde escapar sea difícil, llevaba 20 años sin salir de su casa. Luego de mucho esfuerzo y sesiones domiciliarias donde interveníamos 3 psicólogos, se logró que el sujeto llegara a la esquina. En ese punto el tratamiento se estancó debido a un nuevo temor que no estaba previsto. Justo antes de cruzar la calle se detuvo, soltó su brazo del mío y me miró con cierta suspicacia. No creo que debamos hacerlo. Hay demasiados carros. Mejor dejemos esto para otro día. Traté de tranquilizarlo. No se preocupe, vamos a mirar cuidadosamente antes de cruzar. Él insistió en su argumentación. Pero no es tan fácil. Uno puede creer que el carro va más despacio y de pronto ya lo tiene encima. Prefiero no cruzar la calle. Le expliqué nuevamente que el procedimiento adecuado para su caso era enfrentar el miedo. Vea, hagamos esto. Miramos los dos al mismo tiempo y cuando usted diga ya, corremos hasta la otra acera. Le aseguro que no hay peligro. Piense que millones de personas cruzan diariamente las calles sin que les pase nada. La réplica no se hizo esperar, pero algunos sí son atropellados. Apelé eruditamente a la estadística. Es verdad, pero la posibilidad es muy remota. Pero su argumento también fue estadístico. ¿Y si soy yo la excepción? Le pedí que se arriesgara y que se dejara guiar por mí, pero tampoco fui lo suficientemente confiable para él. Usted tiene gafas. ¿Cómo sé que alcanza a ver bien? Finalmente, después de varios días de trabajo y de rebatir una a una sus consideraciones pesimistas, logró hacer el esfuerzo y encarar la calle con relativa calma. Cuando llegamos al otro lado, la psicóloga que iba conmigo y yo no pudimos ocultar la típica expresión de misión cumplida. Habíamos dado un paso importante, ya que el sujeto
había comenzado a calibrar su medidor de miedos. Pero el placer del triunfo no duró mucho. El paciente se hallaba inmóvil, mirando aterrado a la otra orilla. ¿Qué hice? ¿Y ahora cómo regreso? Esta persona era víctima de una ansiedad anticipatoria altamente catastrófica y desproporcionada. Su calculador de posibilidades estaba desajustado. Lo que era una probabilidad en 1.000.000 la interpretaba como una en 10. Necesitaba la certeza total de que nunca sería atropellado, y eso, tal como vimos, solamente se obtiene por medio de la divina providencia. La persona ansiosa no reacciona a los hechos, sino a lo que imagina de ellos. Está atrapada en una especie de realidad virtual amenazante de la que no puede escapar. El trastorno ansioso es la consecuencia lógica de poseer una mente marcadamente inclinada al futuro, incapaz de procesar el presente. Para meditar la enseñanza 2. El miedo es tu amigo. Él te cuida y te protege cuando estás en peligro. Utilízalo cuando realmente sea necesario hacerlo. No lo derroches en susceptibilidades y angustias inútiles. Temerle a un buen enemigo es una ventaja afortunada que no debes desperdiciar. El miedo forma parte de la naturaleza. Él está ahí porque el universo te quiere vivo. Cambia tu concepción del temor, aunque sea incómodo sentirlo. Él tiende a agotarse, y a la hora de la verdad solamente se trata de adrenalina corriendo por las venas. Cada vez que sientas miedo, la biología más primaria te está aconsejando, te está diciendo, algo estás percibiendo como amenazante, por eso me activaste. Dime, ¿qué te preocupa? La mente inventó la ansiedad como una forma evolucionada de temor. Ella te da la posibilidad de desarrollar una actitud previsora y prepararte para la defensa. Pero no exageres su uso. Elimina de una vez el pensamiento negativo y agrégale un poco de optimismo para que el porvenir sea más refrescante. Si la ansiedad te molesta demasiado, debes calibrar su contador de calamidades o entregarte a la sana resignación. Si el miedo es irracional, descífralo, enfréntalo y quítalo del camino. Si es racional, déjalo en paz. Él se irá cuando deba hacerlo.